¿Cuáles son las obligaciones legales, Eric, de un hombre, de una persona que se divorcia? ¿Cuáles son las obligaciones con su familia? Muy bien. Esa es una buena pregunta porque en el momento en el que hay una separación de un vínculo familiar, Ujú. no es que terminen esas obligaciones. Por eso creo que es muy pertinente tu pregunta. Esa disolución del vínculo, sea el que sea, genera consecuencias jurídicas y genera obligaciones y derechos. Es un mundo de obligaciones y derechos, en principio con los hijos. Ujú. En la pirámide de derechos, los derechos de los menores están en la cima. Entonces, la ley es lo que más protege, los derechos de los infantes. Entonces, las obligaciones que se tienen como progenitores es brindarles alimentos a los hijos. Ujú. Y aquí hay una característica muy importante que me gustaría comentarte, que cuando la ley habla de alimentos, de pensión alimenticia, no únicamente nos ceñimos a la comida, sino el rubro de la pensión alimenticia es básicamente todos los elementos necesarios para la subsistencia de un menor o de un acreedor alimentario. Los alimentos, por supuesto, en el concepto de alimentos más básico, Ujú. pero también incluye temas de vestido, también incluye temas de vivienda, también incluye temas de educación, también incluye temas de atención en salud. Entonces, esas son las obligaciones que como papás, por simple hecho de ser papás, tenemos con nuestros hijos. Eso no es renunciable ni negociable. Esa es una obligación la más importante que tienen los papás hacia con sus hijos. Ujú. ¿Cómo se calcula el valor monetario de esa ayuda o de esa pensión alimenticia después de que se divorcian los padres? O sea, ¿cuánto se debe destinar para que el hijo legalmente se cumpla con las obligaciones respetando los derechos del niño? Bien. Lo que toma en cuenta un juez de lo familiar para valorar ese porcentaje, esa cantidad, Ok. es a través de un porcentaje Mm. sobre los ingresos del que está obligado a pagar pensión alimenticia, ¿no? Me gustaría hacer la acotación de que no nada más los niños son acreedores alimentarios, ¿no? También puede ser la pareja, también pueden ser los papás, también puede ser algún familiar colateral, ¿no? Pero bueno, en este tema de los menores de edad, em, eh, toma dos rubros. Específicamente se consideran dos rubros. Uno, la necesidad del menor y dos, la capacidad de pago del que tiene la obligación de pagar la pensión. Esos son los dos factores que tiene que tomar en cuenta un juez para generar esa cantidad, que es la pensión alimenticia, y se genera a través de un porcentaje, generalmente. No es un porcentaje fijo para todas las personas. No, mira, al menos en la ley del Estado de México, en la Ciudad de México, señalan que no debe ser menor al 40% de los ingresos. Sin Dios embargo, santo. sí, es mucho, pero materialmente no se aplica. Ok. Materialmente se hace este análisis de todas las pruebas de cuál es el nivel de vida del menor, cuáles son sus necesidades, incluso recreativas, ¿eh? Si el niño va a equitación, es parte porque el menor no puede variar su nivel de vida. Él no tiene la culpa, ¿no? Y debe de mantener su nivel de vida en la medida de lo posible. Entonces, parte de esas necesidades son las recreaciones y la posibilidad de pagarlos del deudor. Y entonces se establece un porcentaje de sus ingresos ordinarios y extraordinarios sobre los cuales se le descontarán y que tendrán que ir destinados a la pensión del menor. Ahora, ¿solo los hombres son los que tienen la obligación de dar esta pensión alimenticia en una relación que se divorcia? Ese es un mito muy grande porque no solo los hombres, es algo que se cree que en un divorcio automáticamente el hombre es el que tiene que pagar la pensión alimenticia para los menores, ¿no? Y esto es falso. La ley establece que se tendrá que designar la guardia y custodia de los menores en favor de uno de los progenitores. Y el que no ostenta la guardia y custodia tiene que pagar la pensión alimenticia de manera remunerada, de manera económica. El que no tenga la custodia es el que paga. Sí, haz de cuenta Ok. que la naturaleza de esto es que ambos padres están obligados a dar alimentos a los hijos. Ujú. Pero si yo
cargo con el día a día de los niños, su crianza, el velar por ellos día a día, estar verificando, preparándole los alimentos, atendiéndolos cuando pues, les da fiebre en la noche. Esa carga ya se convierte en una retribución de alimentos para mis hijos. Y quien no puede hacer eso, quien no puede estar atendiendo a los menores día a día, lo tiene que hacer de manera económica. Esa es la naturaleza de esto. Entonces, si la custodia la tiene el hombre de la relación, los niños, él está al pendiente, los tiene que llevar a la escuela, les tiene que dar a desayunar, absolutamente todo. La que tiene que pagar la pensión alimenticia es la mujer, mamá. La mamá. Exactamente. Okay. Ese es básicamente el punto. Y cada vez pasa más. Cada vez pasa más que hay más padres que se hacen cargo de sus hijos. Y entonces las mujeres son las que tienen que pagar la pensión alimenticia. Ahí es donde el mito se cae. No necesariamente los hombres son los que tienen que pagar la pensión alimenticia, ¿no?